Vamos a ir avanzando a todo ritmo, con puntualidad para aprovechar cada minuto de nuestros diálogos. Vamos a seguir con la siguiente ponencia que ustedes encuentran en el programa, que se tiene el título por Don y Sacrificio, Gracia y Economía, que va a estar a cargo del profesor Octavio Gropa, que es aquí profesor de la casa, de UCASAL. Lo voy a presentar. El doctor y licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina. Él es bachiller en Teología por el Centro de Estudios Salesianos de Buenos Aires, afiliado a la Pontificia Universidad Salesiana de Roma. Es licenciado en Teología por la Universidad de El Salvador, de San Miguel. Es jefe del Departamento de Estadísticas de la Universidad Católica de Salta. Es docente de las materias Teología, Política Económica y Econometría 2 en la misma universidad. Fue investigador en la Universidad Católica Argentina y profesor en la USAL, en el área de San Miguel, en el Instituto Teológico Franciscano y en el Centro de Estudios Salesianos de Buenos Aires. Como economista se desempeñó en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en Cuentas Nacionales y en el Ministerio de Economía. Con mucho placer damos la palabra al profesor Octavio Gropa. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos acá. Bueno, ante todo, como habrán visto que no soy filósofo, me estoy metiendo un poquito en un campo que no es el mío, así que bienvenidas todas las observaciones o precisiones que puedan hacer a partir de lo que voy a presentar. Un poco ambicioso lo mío, así que voy a ir quizá un poquito rápido. Abróchense los cinturones de seguridad. Y arrancamos. La cuestión entonces es cómo pensar la relación entre don economía, que yo lo he estudiado en algún otro momento desde el lado de la economía, ahora más desde la fundamentación filosófica. Existen varias vinculaciones semánticas en el lenguaje teológico y el económico. A propósito de la observación que hacía Robson recién, yo me acordaba, por ejemplo, San Anselmo, hablaba del sacrificio del hijo como el pago, que debió hacer para satisfacer la deuda que el hombre había contraído por el pecado. En la oración del Padre Nuestro decíamos, y la versión latina lo dice, perdona nuestras deudas. El crédito se vincula con el acto de confianza, con la fe. San León Magno habla de la Navidad como de un admirabile commercium. Tantas homologías no son evidentemente ocasionales o casuales. La cuestión del don y del intercambio constituyen experiencias fundantes de toda relación interpersonal. Desde nuestro involuntario nacimiento, pasando por nuestra crianza, educación, desarrollo personal, hasta nuestra muerte, somos la arena del juego entre don e intercambio, gracia y sacrificio, teología y economía. El autor de la Carta a los Efesios habla de la economía del misterio, en el capítulo 3:9, que es el misterio de su voluntad, que nos fuera revelado para la economía del fin de los tiempos, en 1:10. Esto es para su administración o dispensación en este tiempo último. En los padres de la Iglesia, economía o economía es básicamente el plan salvífico de Dios y sobre todo su gestión o dispensatio revelada en Jesucristo. Dispensatio es el término que usan para traducir economía. Hay una doble faz, misterio y economía. Misterio es lo propiamente teológico y es la reflexión sobre Dios. Y en la reflexión sobre Dios será lo que más tarde la teología asociará a la Trinidad inmanente. Pero el Dios visible se vuelve visible en su imagen o impronta, dice la Carta a los Efesios. De tal forma, la Trinidad económica es la Trinidad inmanente. Bien, en este artículo voy a poner foco sobre todo en la mirada fenomenológica de este problema, para evaluar también el enfoque genealógico. Un poco el índice es en la introducción que ya la di, y los temas que veremos en el ser olvidado y revelado, Heidegger, don que no da, o economía y sacrificio, siguiendo un poco a Derrida, donación y revelación en Marion, si me da el tiempo, perdón y ontología en John Milbank, y nada que revelar, Agamben. Comenzamos entonces por el primero, el ser olvidado y revelado. A partir de la idea de donación que Edmund Husserl introduce como concepto fundamental en su teoría del conocimiento, la noción del don siguió un largo derrotero en fenomenología.
Quien primero desarrolla la cuestión más allá de lo planteado por el fundador de esta corriente fue Heidegger. Según él, la ontología clásica y moderna han llevado a un olvido del ser, esto es, a pensar el ser al modo de los entes. Lo que ocurre en su perspectiva es que si bien el ser se muestra en el ente, se mantiene en retiro. Ese retiro del ser marca la diferencia. Por el contrario, lo que habría hecho la teología es pensar a Dios bajo el modelo de la metafísica griega, y entonces lo identificó con el ser supremo. Pero ese no es, dice Heidegger, el Dios divino, es decir, el Dios vivido existencialmente, que nos hace rezar, arrodillarnos, danzar, como podría ser el Dios de la Biblia. Dios, por tanto, no debe ser confundido con el ser, dice Heidegger. A esa confusión de niveles que no respeta la diferencia entre ser y ente la llamó ontoteología. El filósofo alemán intentó pensar esta diferencia como donación en su conferencia Tiempo y Ser. El ser se da, el tiempo se da también. Hay tiempo, hay ser, que en alemán se dice es gibt sein, es gibt Zeit. Tanto tiempo y ser se dan a partir de lo que llama un acontecimiento apropiador o Ereignis. De ello reciben tiempo y ser su determinación, así como el dar y su don. Pero tal acontecimiento se retira, es decir, no se muestra, no se desoculta en el sentido de Heidegger. En síntesis, para él el don se da en el tiempo, marcando el destino del ser. El ser es concebido en la diferencia con el ente, que es presente. Se da temporalmente y el tiempo deja presentarse al ser en los entes, pero lo propio de ambos se da sobre un fondo que se retira, lo Ereignis. La cultura tecnocientífica que se da en esta dimensión económica supone este olvido del ser, que es la preocupación principal del pensador alemán. Perdón que no pasé aquí. Bueno, ahí me olvidé de... Como al revés. Mucho. Ahí estábamos, perdón, que no había puesto las caras de Husserl y Heidegger. Vamos al segundo punto. Disculpen que pase tan abuelo de pájaro por aquí, pero el acento lo quiero poner en lo que sigue. El don que no da. Con Jacques Derrida la cuestión del don da un giro. El filósofo franco-argelino critica la fenomenología husserliana, pues parte de negar la unidad de la conciencia en tanto dadora de sentido, es decir, la noción de la constitución significante y representacional del objeto. Esto es porque todo sentido está para él embargado por la otredad, cuestión que toma de Levinas. Antes que la constitución de la idea de yo o del otro, se nos da algo irrepresentable, que es una presencia no constituida del otro, o en otras palabras, una presencia como ausencia, una huella anterior a toda significación y lenguaje predicativo. Pero si se da en tanto ausencia, entonces el don en cuanto tal es imposible. Derrida comienza la obra Dar el tiempo, citando el trabajo clásico sobre el don de Marcel Mauss, el antropólogo francés que había analizado las prácticas de comunidades organizadas en torno a una economía del don, maoríes y de otros lugares de Australia, de islas. En ellas la recepción del don puede significar la contracción de una deuda. Regalar revela poder, brinda honor y reconocimiento social. En esas culturas, cuanto más caro o más grande era el regalo, mayor el poder que se revelaba. En la interpretación de Derrida, esto no constituye un don en absoluto, pues en la medida en que el don es usufructuado, en la medida en que puedo estar agradecido por el presente recibido o bien del otro lado puedo disfrutar del regalo hecho, entonces ello conlleva ya algún tipo de remuneración o satisfacción de un deseo o necesidad. En tanto esa satisfacción supone ya una representación o interpretación en mi mundo, entonces el don en cuanto tal ha desaparecido. De nuevo, el don no puede manifestarse sino indirectamente como ausencia, como huella. En el preciso momento en que lo recibo, lo hago mío, se desvanece en tanto don, pues ya entra en las coordenadas de la economía. Un presente puramente gratuito sería en este sentido un oxímoron. Solo quedan su huella y la economía, que es el ámbito del sacrificio, do ut des, de la circulación. El don no puede ser representado precisamente porque no puede presentarse.
o si no quedaría sometido a la metafísica y a la causalidad, que es justamente lo que Derrida quiere superar. Consecuentemente, sin don, tampoco habrá donante ni donatario. La aporía que se sigue es, sin embargo, patente. Un don que no es presente no se da. Se trata, al decir de Milbank, de una versión atea del don. Esta interpretación, también hecha oportunamente por Marion, igual podría ser matizada a la luz de otros escritos de Derrida. En cualquier caso, de lo dicho se puede advertir la correlación que existe entre ontología, gramática, lenguaje y categorías teológicas fundamentales. En efecto, si el don no se fenomenaliza, lo que parece ser puesto en cuestión es la noción teológica de revelación, lo cual se vincula a sí mismo con la estética, el símbolo y la noción de sacramentalidad, temas ampliamente discutidos en la historia de la teología, y en particular en los siglos VIII y IX y más tarde con la Reforma, en las disputas en torno a la iconoclasia. En todo caso, un don que no se muestra sino como ausencia puede no ser una nada, porque el signo de su ausencia abre la posibilidad del reconocimiento, como en el relato de los discípulos de Emaús, que reconocen la presencia del Maestro cuando ya no estaba. Pero en la interpretación de Derrida, el don solo puede ser reconocido en la huella, nunca como ente. Por tanto, tampoco habrá imagen que lo represente. Pero, ¿es que será acaso realmente un don? Pues si es un don, aunque fuera un acaso, es decir, un caso, algo caído, debe darse en el ámbito del ser, para ser real. Derrida nos deja con la paradoja y la pregunta abierta. Si no hay don ni donante, ¿de qué es la huella? ¿Qué se reconoce? Si llamamos Dios o don a ese qué, en la medida en que se dan en el horizonte predicativo y categorial, al margen de la metafísica y la causalidad, entonces sería un don de intervenciones esporádicas, de irrupciones. Una tal irrupción en él e interrupción del fluir de la historia sería un acontecimiento no interpretable y por tanto sin sentido. Esto nos llevaría a la desconexión de las palabras o dones que daría ese don reconocido en la huella, pero que no remite a, esto es, una palabra sin hablante, de lo cual se sigue la dificultad para hablar de la historia y la memoria. Entonces volvemos al origen, pues de nuevo, sin don, donante ni donatario, lo que termina poniéndose en entredicho no es ya la cuestión de Dios, sino la unidad de la conciencia que Husserl la había puesto como donadora de sentido. Por esta vía, lo que queda en suspenso es el sujeto. No existe alternativa. En la medida en que el evento se manifiesta, ya está en el orden de la ontología y de la interpretación. Aún la huella es objeto de interpretación. Más aún, en la medida en que no hay fenómeno aparente y distinto, sobre todo ella es interpretación. Pero sería una interpretación que remite a un exceso imprevisto, incomprensible, aún más allá de la circulación y la clausura de la economía y el sacrificio. Pero en tal caso hay trascendencia y, ¿por qué no?, revelación, don y donante. El punto es entonces cómo comprender la mediación. Derrida no lo plantea con este término, pues su pensamiento se concentra en la interpretación y la gramática, y se detiene más bien en los sentidos que se abren y las paradojas que se dan en cada caso, antes que analizar si existe algún criterio hermenéutico, pero en última instancia gnoseológico o metafísico, para discernir entre las interpretaciones posibles. En tanto vivimos en un mundo económico, no existe para él un pliegue que vincule don y economía, don y sacrificio. Sin embargo, él sí se decide por ciertas interpretaciones, con lo que podemos inferir que Derrida tiene efectivamente un criterio que no revela del todo, que no nos da, y prefiere jugar con el secreto. Donación y revelación. Jean-Luc Marion contesta la posición de Derrida, al igual que los iniciadores de la fenomenología, también procura superar la metafísica y su deriva ontoteológica. El problema de Dios, por tanto, será tratado por él fuera del marco de la ontología. A su entender, tal esquema no solo constriñe a Dios por el ser sería más grande que Dios, porque Dios sería, sino que tampoco es del todo compatible con la revelación bíblica. La experiencia religiosa, por el contrario, es la experiencia de un diálogo, de un tú a tú, de una llamada y una respuesta que no puede ser objetivada y reducida al campo del ser y la razón. El modo para hablar de Dios no puede ser sino el de la paradoja, del que aparece sin ser una mera apariencia, del invisible que se vuelve visible sin perder su invisibilidad.
Para el fenomenólogo francés, si bien el don no puede ser representado, sí se da en el marco de la interpretación. Es decir, el intérprete se descubre donado con el don, ha donado, adoné, y reconoce, en cierto modo retrospectivo, el don recibido. Este descubrimiento se da a la luz de un exceso, tomando como base de interpretación la teoría del conocimiento kantiana, que vincula intención e intuición, lo dije medio rápido, de forma que la intuición tiene el contenido ofrecido por la sensibilidad y la intención configura o le da estructura a la intuición por medio de las categorías del entendimiento. Marion afirmará que, por el contrario, la donación desborda o satura la intuición del fenómeno, por lo que no existen categorías ni intención que pueda darle forma. De aquí que llame fenómeno saturado a este tipo de fenomenalización. Pero hay más, porque de nuevo, si el don no se manifiesta, lo que recibe el adonado no es un presente del que pueda gozar. El don aparece cuando él mismo se dona. El don recibido es el don de donar. Tal es en teología la misión del Espíritu Santo, que no da un objeto, sino, cito, el dar en sí mismo, el acto, el arte y el secreto de dar. Fin de la cita. En él coinciden el don y el donar, que es un darse. Cito de nuevo, Givenness and Revelation, donación y revelación. Lo propio del don consiste en el hecho de que cuanto más perfectamente se cumple, y por tanto cuanto más entrega con perfecto abandono y sin retorno lo que da, el don datum irreversiblemente puesto a disposición del receptor, más el donante y con él el proceso del don deben retirarse de la presencia, desaparecer de la evidencia óntica o incluso objetiva del don dado, desaparecer de la escena del don, despojado ahora del propio don que lo abrió. Fin de la cita. Siguiendo a Guillaume de Saint-Héry, concluirá que la condición de posibilidad de la revelación no es la razón, como suponían los modernos, sino el amor. Se da la paradoja de que la revelación aparece o puede ser recibida cuando es querida, cuando es amada. Pero, para decirlo de otro modo, la revelación depende de la decisión de la fe, pero esta está en rigor movida por el Espíritu de Dios, como sería siguiendo a Juan 6. Cito de nuevo, sin la decisión hermenéutica no hay nada para ver, nada para creer y nada revelado. En lo que concierne a la revelación, el que quiere ver sin tener que creer, no ve nada. Clemente de Alejandría concebía la gnosis genuina de este modo. No hay conocimiento sin fe, ni fe sin conocimiento, como tampoco hay padre sin hijo. Fin de la cita. Y análogamente, cito de nuevo, nadie puede ver lo que es revelado, Apocalipsis, a menos que crea en ello, pero nadie puede creer si no lo quiere, y nadie puede querer a menos que ame lo que cree y quiera querer. Fin de la cita. Este acto muestra entonces una economía salvífica. Por tratarse de un exceso, el don abre la clausura del mundo y la lleva más allá de sí. Lo contrario sería una economía de la condenación, el término es mío, a la que da lugar el mal con su lógica. De hecho, en un artículo anterior, Marion expresaba que la lógica del mal radica en su transmisión. Como la moneda falsa, todo aquel que lo padece procura sacarse el sufrimiento de encima, trasladárselo a un tercero. Deseamos exonerarnos de algún modo de la responsabilidad que nos cabe por el mal en un mundo en el que Dios ha muerto y toda la responsabilidad recae ahora sobre la humanidad. Pero en ese mismo acto nos volvemos solidarios y sostenemos el mal con su lógica. Al apelar a un contramal como forma de expiación, entramos en la lógica del sacrificio, retroalimentamos el círculo y el mal continúa su derrotero. Solo quien es capaz de interrumpir ese dinamismo, de asumir el costo de la pérdida por la moneda falsa, solo un inocente que padece puede salvar de ese encierro sin fin. L'inferno juega con las palabras, la expresión en inglés, el infierno encierra. Salir a través del don, per donum. De nuevo, el don es lo que rompe la lógica del encierro y el sacrificio, de la inmanencia que todo lo agota. Solo un don es capaz de desequilibrar por exceso la contabilidad de culpas y derechos, de débitos y créditos en correspondencia estricta. En el límite, la revelación coincide con el amor, que en teología es llamado gracia.
El amor supone un exceso por sobre las anticipaciones heurísticas de nuestra intencionalidad. Por ello, la única posición para acceder al misterio es la del testigo, mártir. Al testigo, Cristo se le muestra como un exceso por sobre sus esperanzas. Pero de nuevo, se le da no como un presente, sino al testimoniar la entrega de Cristo, en tanto don de Dios, haciendo a la suya, esto es, dándose. ¿Mal? Bueno, salto. Excelente. Salto en la parte que pasamos al último, a Agamben. Si en las secciones anteriores supusimos una posición fenomenológica, en esta hacemos la lectura genealógica. A propósito de la política, Giorgio Agamben indagó en la genealogía teológica de la economía y el gobierno, tomando la tesis de Carl Schmitt acerca de que, cito, todos los conceptos sobresalientes de la moderna teoría del Estado son conceptos teológicos secularizados, sí, fin de la cita. El filósofo italiano remonta la filosofía política moderna a sus raíces teológicas. Su argumento central es que economía y gestión gubernamental moderna son herederas de una teología que concibe a un Dios trascendente de modo más o menos ocioso, al que la teología católica habría superpuesto una oikonomía para justificar su acción en el mundo. La oikonomía habría sido, por tanto, el dispositivo usado para articular la noción de Dios entre su ontología y su presencia en la historia. Ahora, ¿cómo se daría la transición entre los dos sentidos de oikonomía, es decir, el teológico y en tanto ciencia moderna, más allá de la homología terminológica? La noción de providencia sería la clave, providencia divina. Los teólogos cristianos tomaron la idea estoica de pronoia y la asociaron a Dios, de modo que la transformaron en un cuidado personal de Él por su creación. Cuando los medievales distingan entre providencia general y especial y luego la modernidad separe la acción humana de la divina, el papel providencial, que ya carecía de fundamento según Agamben, trascendente u ontológico, pasará a ser efectuado por la institucionalidad, el sistema político representativo y sobre todo el mercado. Un hito en el derrotero se habría dado cuando Hipólito y Tertuliano inviertan la frase paulina de la economía del misterio en el sentido de la misión encargada a Pablo por Dios y desplacen su sentido para hablar del misterio de la economía en tanto plan de salvación. Cito: tanto Hipólito como Tertuliano se encuentran enfrentados con adversarios, Noeto y Praxeas, definidos por ellos monárquicos, que se atienen a un riguroso monoteísmo y ven en la distinción personal entre el Padre y el Verbo el riesgo de una recaída en el politeísmo. El concepto de economía es el operador estratégico que antes de la elaboración de un vocabulario filosófico apropiado, algo que ocurrirá solo en el curso de los siglos IV y V, permite una conciliación provisoria de la Trinidad con la unidad divina. La primera articulación del problema trinitario se da entonces en términos económicos y no metafísico-teológicos, y por esta razón, cuando la dogmática niceno-constantinopolitana alcance su forma definitiva, la oikonomía desaparecerá progresivamente del vocabulario trinitario para mantenerse solo en el de la historia de la salvación. Fin de la cita. El desplazamiento señalado parece ser una interpretación un tanto forzada. En cualquier caso, el misterio de la economía introduce en las procesiones trinitarias la noción que antes se aplicaba a la encarnación y la revelación de Dios en el mundo. De tal forma, las personas divinas se distinguen por su praxis o economía y no por su ontología. Milbank ha señalado con rigor que si bien puede ser verdadera la interpretación de la máquina providencial del Estado moderno, es falso que ello se derive de la teología cristiana. Más bien al contrario, obedece a una interpretación herética de la teología trinitaria. La oposición entre la oikos y el mercado, gemastiqué, o la polis, que se seguía de las filosofías platónica y aristotélica, alcanzaba una síntesis en la eclesiología cristiana, probablemente tomada del estoicismo, donde la iglesia doméstica tenía una atención a lo común, lo propio, económico, a lo político. Sin duda, el trabajo de Agamben y de otro autor que no voy a tocar, Leshem, tienen ideas provocativas y sugerentes. No obstante, la pregunta que se puede plantear es hasta dónde no terminan forzando demasiado la homología, enamorados de su descubrimiento. En el caso de Leshem, esto para mí es más claro. La correspondencia terminológica no se da a la par de una correspondencia semántica. El excedente de la libertad humana no tiene nada que ver con el excedente generado en el proceso productivo que busca la ciencia económica. Considero más probable, siguiendo a Todeschini, un historiador italiano,
que el uso del lenguaje económico para la administración de las diócesis y de las almas de parte de los obispos en el medioevo haya coadyuvado a formar ciertos imaginarios o nociones compartidas en torno a la licitud de la ganancia y el comercio, porque este era un poco el problema que había, las cuales habrían habilitado más tarde el pensar un andamiaje teórico para racionalizar la búsqueda del lucro. En suma, en la visión de Agamben, la economía no es la revelación de un don, ni tampoco el ámbito del sacrificio contrapuesto a un don imposible, sino la gestión de una voluntad de poder sin fondo. Nada que revelar. En este sentido, la teología no sería más que un ropaje ideológico para sostener la vigencia de un poder sin fundamento y, por tanto, sin horizonte axiológico que le sirva de ordenador. Bueno, esta era una imagen, la etimasia es la idea de el trono vacío, ¿no? Que mira, espera la venida de Cristo, pero es una imagen que usa Agamben también para mostrar el poder sin fundamento ontológico, pura voluntad. Bien, como reflexiones finales, digamos que traté de presentar tres modos de concebir, quizás los tres modos posibles de concebir la relación entre don y economía. Un don sin donante sería el caso de Heidegger, una negación del donante y el donatario, en Derrida, y la afirmación de un don en exceso con un donante retirado, Marion. La cuestión de la teología política en Agamben, y bien, bueno, la cuestión del amor como origen también correlativo con la cuestión de la revelación. Cristología como hermenéutica, lo último, me parece que quizá el dogma de Calcedonia puede servir como modelo hermenéutico para entender la relación entre don y economía, entre gracia y sacrificio, que sería la otra versión. Última cosa, entonces, si la economía salvífica revela el don de Dios en la historia, análogamente la economía material debería manifestar el orden del don si pretendemos que funcione, es decir, que pueda integrar y superar eficazmente los conflictos políticos y sociales, garantizando la autorrealización de cada persona y el desarrollo de la sociedad humana. Pero para alcanzar este ideal se requiere que la organización de las condiciones materiales se oriente y ajuste a esa formalidad. La Trinidad de Dios es, por tanto, un marco para comprender el ideal de una economía cristiana, en la que el don se da económicamente hablando. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Un placer escucharlo. Y bueno, abrimos un espacio para el diálogo, para las preguntas, para las reacciones. Adelante, Gustavo. Hola, ahora sí, hola Octavio, buen día, gracias por tu ponencia. Respecto a Agamben, cuando nos has presentado esto de Agamben, ¿podrías decirnos a qué obra te has referido? Si es Altísima Pobreza o a cuál otra obra te has referido. Fundamentalmente el reino y la gloria. El Reino y la Gloria. El reino y la gloria. Bien, porque con esto de que vos nos presentabas al final de una gestión, de una voluntad de poder, ¿no? Y este ícono de la sede vacía, cuando nos hablabas, ¿no? De esta mirada que tiene Agamben de la gestión del poder, ¿no? Creo que también habría que volver a leer Homo Sacer, ¿no? Porque ahí está como él plantea esta génesis del poder, ¿no? Que se va a plasmar después en estas obras como justificación ya teórica, teológica de lo que él plantea en Homo Sacer, ¿no? Y ahí en Homo Sacer él va a decir, entre otras cosas que va planteando, que el Homo Sacer tiene que justificar sus acciones donde no está el tema del dom, sino está el ejercicio del poder. Entonces ahora te hago una pregunta en base a lo que vos nos has presentado el Reino de la Gloria. ¿Será posible una gestión de la economía sin el poder? Vos que también venís del ámbito económico, ¿no? No, y es imposible, pero es que no se trata de eso, ¿no? O sea, la cuestión es, como decía Giuseppe en la ponencia anterior, o sea, es
requiere el ejercicio del poder y de la economía, pero con un sentido, o sea, un sentido que necesariamente es trascendente, en el orden del don. El problema es que si vos clausuramos esa dimensión, entonces lo único que queda es la economía sacrificial. ¿No? Sacrificial puede ser la multitud de personas que no logra mantener su vida básica o la postergación permanente, sine die, de la satisfacción de ciertas necesidades. Ahí está sacrificando, claro. Sí. Sí, el tema ahí, quizás para agregar, estoy de acuerdo con eso, es que Agamben, como buen posmoderno que es, en realidad dice el problema está en la génesis teológica de esto. O sea, tenemos que desembarazarnos finalmente, porque todavía somos demasiado cristianos, sería el problema. ¿Te das cuenta? No nos damos cuenta, creemos que somos modernos, que hemos superado la mitología cristiana, que somos racionales, y sin embargo nuestra racionalidad continúa reproduciendo lo que dijo Basilio de Cesarea, Gregorio de Nacianzo y demás, ¿no? Somos hijos de ellos en esta maquinaria sacrificial. Bueno, muchas gracias primero por la exposición. Hace mucho no tenía un ejercicio intelectual de seguir una charla así. Bueno, me recordó algunas cuestiones, de algunas anotaciones para hacerle una pregunta final, ¿no? La conciencia como dadora de sentido, algo me suena muy moderno, ¿no? No que busca un sentido, sino que le da el sentido, ¿sí? Que parte de ella misma. Eh, Luego, la cuestión de que cuando yo eh, recibo el don, ya no sería don. Una idea muy peculiar, ¿no? Solamente queda la huella. Claro, ¿a dónde me lleva esa huella? Si la puedo seguir. Sobre todo desde la fenomenología, algo muy extraño, ¿no? Parece una aporía. Y, eh, y luego ya una cuestión más política y económica, entendiendo. Si nosotros hoy vemos una de las problemáticas que marcaron acá era realmente esto de siempre la postergación y sacrificar a alguien en términos económicos para el bienestar, se supone, de un pueblo, de un estado. Y también eso por un lado, y como la contracara, podríamos decir, entender al Estado como aquel que tiene el atributo de Dios de la providencia y suponer que el Estado debe proveer así como Dios proveerá, ¿no? Si en ese sentido no estamos reemplazando la noción de Dios por la de Estado. Eso, profesor. Bueno, muy bien, son 3 preguntas en una. Bueno, en cuanto a la conciencia donadora o dadora de sentido, eso de Husserl, hay un elemento moderno, medio kantiano, es inevitable. Ahora, lo que hace el giro antropológico desde la modernidad es justamente decir, bueno, nosotros inevitablemente pensamos desde nuestra mente. O sea, yo supongo que ustedes están ahí delante, pero la verdad que Descartes en un punto tenía razón. La última evidencia es que yo tengo en mi mente presencias de ustedes y que dialogo. Ahora uno podría decir, bien, por las caras entiendo que están entendiendo y si yo hago un chiste se ríen, entonces hay algo que no está puesto por mí, ¿no? Hay un fenómeno que me es dado y que no lo estoy poniendo. Ahora, el acento que trata de poner Husserl, y que es cierto, es decir, bueno, si venimos todavía de un realismo clásico, llamémosle un realismo ingenuo, que supone que el mundo está ya ahí dado y que está estructurado de un modo independientemente de cómo nosotros lo concebimos,
Y entonces eso es un problema, porque ¿quién es el que decide cómo es la realidad? ¿Quién lo impone? ¿La iglesia? ¿La comunidad científica? ¿La universidad de Harvard? ¿Qué sé yo? ¿Quién es la autoridad que dice cómo es la realidad? O sea, la realidad siempre es interpretación y entonces habrá conflicto de interpretación. Entonces, cada uno de nosotros, en última instancia, estamos interpretando, somos actores en este drama, pero cada uno de nosotros, a su vez, en este diálogo, piensa desde sus categorías, su historia, su cultura, y el ejercicio del pluralismo es entrar en ese diálogo. O sea, hay un punto de esa modernidad que creo que no hay que abandonarlo. O sea, la modernidad, para mí, en ese sentido, dio un avance respecto de un realismo ingenuo como podía plantearse la ontología o la metafísica clásica. El don que no se da, que es una aporía, sí, absolutamente. Derrida casi que es un provocador de las aporías. Le gusta las aporías. Ahora, si uno le pone mucha lógica racional a Derrida y llega a puntos, en el paper cito algunas cosas, son hasta aporías, por decirlo levemente, algunas son contradicciones manifiestas y son para una persona que trata de entender inentendibles. Algunos pasajes de Heidegger también. Ahora, son gente muy inteligente, lo hacen adrede, precisamente porque lo que quieren buscar es que esa realidad o esa ontología tan clara que venía del aristotelismo, no es tan así el mundo. O sea que estamos en un marco plural, ¿no? Derrida, para mi gusto, se va al otro extremo, o sea, termina sacrificando toda objetividad en nombre de la perspectiva. Pero bueno, eso es otra cuestión. Y en cuanto al Estado-Providencia, bueno, yo cité ahí a John Milbank, que reconoce que, o sea, no acepta el fundamento teológico de la conclusión de Agamben, pero sí acepta, en cambio, yo coincido en esta idea de que la pronoia estoica, que pasa a través de la noción de providencia divina, después sí es una función que asume el Estado en una versión, la versión socialista, llamémosle, ¿no? Pero en la versión liberal es el mercado. Siempre es una organización abstracta, de algún modo, que vela por el bien que en teología clásica llamaríamos el bien común. Obviamente ese bien común ya no existe porque no hay trascendencia, no hay bien, no hay ¿no? Pero sí, también. Gracias. Una última pregunta o reacción. Los estudiantes de Paraguay, los estudiantes argentinos. Algo que no entendieron, como le digo. Nadie se anima a crear. Dale. Bueno, profe, primero, estuvo interesante y ahí ya noté algo que me llamó mucho la atención. ¿Qué sería esto de cuando usted habló de la fenomenización del don? Porque me pareció una relación bastante interesante y también la síntesis ahí que propuso entre filosofía, teología y economía es como que me hizo pensar mucho. Gracias. Bien, muchas gracias por la pregunta. La fenomenalización del don es la manifestación del don, o sea, cómo aparece, cómo se da el don. Y esta es la cuestión central, en realidad, ¿no? Que lo que tratan de pensar todos estos autores. O sea, si al don lo puedo recibir en la perspectiva, como mencioné, en la perspectiva de Derrida, hay que decir, Derrida es de origen judío, ¿no? O sea, la idea del Dios trascendente que no se puede nombrar, él no la dice nunca, pero está detrás esa imagen. Lo mismo podríamos decir del islamismo. O sea, el Corán sagrado no se puede tocar, no se puede interpretar el Corán, hay que leerlo en la letra, así como está. O sea, hay algo que ya está, que uno lo recibe sin interpretación. Por lo tanto, nunca puedo acceder, o sea, desde la perspectiva cristiana, es este don que no se muestra, que no se manifiesta, siempre oscuro. Por esa deriva,
llegamos rápidamente al gnosticismo, ¿no? El gnosticismo, o sea que una idea un poco abstracta, impersonal. En cambio, en los otros autores, bueno, sobre todo Marion o John Milbank, ellos son cristianos, sí, el don sí se muestra, aunque obviamente, así como la idea de Dios nunca podemos alcanzarla, comprenderla, ya Santo Tomás lo dice, de Dios podemos conocer su existencia, pero no su esencia, ¿no? En el lenguaje de su época. Bueno, del mismo modo, el don desaparece en tanto don, pero uno lo reconoce cuando damos, cuando somos generosos, y si uno hace la experiencia fenomenológica o se acuerda, a ver, cuando uno hizo algún regalo lindo, uno se siente muy feliz, o sea, es algo tan básico como eso. Más feliz, como decía, como están las palabras de Cristo en Hechos, ¿no? Citada en Hechos. Hay más felicidad en el dar que en el recibir. Es eso en definitiva. Hablaba de la imagen de la moneda falsa de Marion, que en definitiva quedarse con la moneda falsa para cortar esa lógica del mal termina siendo un don, ¿no? O sea, no es algo que uno entrega, sino algo con lo que uno se queda y padece en algún punto y se convierte en definitiva en un don. Y si me permiten una cosita más que no llegué a decir de Milbank, una relación interesante entre don y ontología. Milbank, no, ya se fue. Lo que muestra es que en los griegos y en Roma, la idea del perdón no está tematizada como tal. Eso me pareció interesante. Es la tradición judeo-cristiana la que habla del perdón propiamente. Y él ve que es un correlato político, porque ¿quién perdonaba en Grecia y en Roma? El rey, básicamente, el emperador. Y entendido como indulto. El indulto de una pena es una potestad que tiene el emperador para perdonar. O sea, el emperador está por encima de la ley. Esta idea también del estado de excepción de Agamben. El único que puede ponerse por encima de la ley es el emperador, y por eso puede cometer la injusticia de condonar la pena de un condenado, perdonarlo. Es un perdón en sentido negativo. Pero eso está correlacionado con una idea del mal en sentido positivo, o sea, como una entidad, en sentido ontológico. Por eso vamos a pensar un dualismo ontológico y un dualismo moral en última instancia. En cambio, en el cristianismo es al revés. El mal no tiene entidad. Siempre la tradición, Agustín, Dionisio, el mal es una negatividad, es una deformidad. Y el perdón es un perdón no en sentido positivo, el mal, claro, no es en sentido negativo de condonar, sino en sentido positivo. En vez de ser el príncipe, el rey, el que perdona, es la víctima. Por lo tanto, solo una víctima soberana puede ser el fundamento de todo perdón. O sea, solo un rey crucificado, digamos, ¿no? Es el que puede perdonar haciendo una idea de un cuento de Lolina, el que puede perdonar salvar para todos los compas, ¿no? Piedra libre para todos los compas, esa idea que es del último que llega. Bueno, le agradecemos al profesor con un fuerte aplauso.